Hola, buenas tardes. Mi nombre es Judith Mendoza y hoy voy a continuar con la vida y el ministerio de Jesucristo. Soy una educadora de la Biblia, de lo que dice la Biblia. También soy testigo de Dios, una ministra ordenada y también seguidora de Jesucristo. Muchas gracias por compartir este momento conmigo y le invito a que busque su Biblia. Usualmente uso las referencias que están en el internet, pero también uso la Biblia, la Reina Valera, y también la traducción del Nuevo Mundo. Y le doy gracias por acompañarme este día. Espero que esté disfrutando de su día. Bueno, para comenzar, hoy vamos a enterarnos de ciertas cosas que quizás sepamos que son de la Biblia, pero cuando las comparamos con lo que la Biblia dice, quizás el entendimiento que tengamos es diferente a lo que dice la Biblia. Entonces, por eso es que es bueno, si usted tiene una o dos o tres referencias de la Biblia, sáquelas todas, porque es bueno comparar las diferentes traducciones de la Biblia que tenemos. Entonces, la semana pasada hablé acerca del nacimiento de Jesús. Bueno, no el nacimiento, sino que María estaba embarazada, ¿no? Ella le dice a José, José no le cree mucho porque las circunstancias no parece que ella está diciendo la verdad, pero al final vemos que el ángel de Dios interviene. Y José, por medio de un sueño, el ángel le dice a José que sí, que María está embarazada y que es de parte de Dios el embarazo, porque ella va a tener un hijo que procede de Dios mismo. Entonces, vemos que meses más tarde José y María se ven obligados a viajar lejos de su casa, porque ellos estaban en Nazaret. Entonces, ¿a dónde tendrían que ir en un momento cuando María está a punto de dar a luz? Y sabemos, por ejemplo, para aquellas que son madres, sabemos que ese es un tiempo bien dificultuoso para una mujer embarazada, ya en sus últimos meses de embarazo. Bueno, pero las profecías decían que ellos, ¿dónde Jesucristo iba a nacer? Y no iba a ser en Nazaret. Vamos a ver lo que nos dice Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, y si tiene su Biblia, acompáñeme para ver lo que dice Miqueas. Y Miqueas es uno de los pequeños libros que están en la parte final antes de Mateo. Miqueas está antes de Nahum y después de Jonás. Entonces Miqueas 5:2 profetizó lo siguiente cuando lo encuentre. 5:2 dice, y lo voy a leer de la Reina Valera. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña
para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces ahí se nos dice, ahí se dice que va a ser en Belén, Efrata, que es una ciudad pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y sabemos que eso se refiere, claro, a Jesucristo, porque Jesucristo no es simplemente un ser humano, sino que proviene de los cielos. Sabemos que su existencia era Miguel, el arcángel. Arcángel quiere decir que está sobre los otros ángeles, o dirige otros ángeles, o a cargo de otros ángeles. Por eso es arcángel. Entonces, vemos que ahí se nos dice la profecía. Eso estaba escrito mucho más años antes de que Jesucristo naciera. Ya estaba predicho. Ahora, esto es lo que queremos notar. ¿Cómo iba a ser Dios para que esto ocurriera así? Y es algo importante notar, porque Dios sigue haciendo lo mismo para cumplir profecías. Lo único que tenemos que fijarnos, tenemos que observar el mundo para poder darnos cuenta cuáles son las profecías. Primeramente tenemos que saber cuáles son las profecías, porque si no sabemos lo que la Biblia dice, no lo que le han contado, lo que la Biblia dice. Si no sabe lo que la Biblia dice, no puede comparar con lo que está pasando en la tierra, alrededor del mundo, y cuáles son las cosas que llenan las profecías. En aquel tiempo, así como ahora, y así como ha sido siempre, y así como será en el futuro, nosotros los humanos, y antes los humanos, en el tiempo de Jesucristo y antes del tiempo de Jesucristo, tenían que estar atentos a, primeramente, saber la palabra de Dios, saber lo que las escrituras decían, saber lo que los profetas habían dicho, y después estar atentos a cómo estas profecías iban cumpliendo. ¿Qué es lo que queremos también ver? Queremos saber también la personalidad de Dios, queremos conocer a Dios, así como nos dice en Juan 17:3, que Jesucristo mismo dijo que teníamos que tener conocimiento del único Dios verdadero y de aquel a quien envió, Jesucristo. Para hacer eso lleva esfuerzo. Asimismo como lleva esfuerzo, lleva tiempo el conocer otro ser humano, ¿no? Es lo mismo con la relación que queremos formar con Dios, nuestro Creador. Conocer, Efesios 5:1 nos dice que tenemos que ser imitadores de Dios. Pero, ¿cómo vamos a ser imitadores de Dios o seguidores de Jesucristo si no los conocemos? Entonces, eso es lo que el estudio de la Biblia nos lleva a hacer. Entonces, vamos a ver cómo es que Dios mueve las circunstancias para que sus profecías se cumplan, para que su palabra se cumpla. Hoy voy a leer de Lucas, el capítulo 2, del 1 al 20. Entonces vemos que ellos, José y María, de repente tienen que viajar. María está a punto de dar a luz. Esas son las circunstancias. Si nos podemos imaginar,
Esas son las circunstancias. Y si usted ha estado embarazada, tiene hijos, sabe lo dificultoso el saber que ahora tenían que viajar. Fue algo de seguro para María. Un viaje bien fuerte, ¿no? Entonces, queremos usar nuestra imaginación. También queremos comprobar, tomar evidencias, porque sí, tener fe en Jesucristo es excelente. La fe nos va a mover a tomar acción. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere que hagamos? Tomar acción. ¿Qué es lo que Dios Jehová quiere que hagamos? Cuando Él dice que tenemos que ejercer fe, ejercer es como hacer ejercicios, es la palabra que denota acción. O sea, que el tener fe nos va a mover a poner en práctica lo que Dios dice, lo que Jesucristo dijo también. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el emperador romano César Augusto ha ordenado a todo mundo que se inscriba en un censo. Eso es lo que pasó. Entonces ahí vemos cómo la profecía se va a cumplir, como dijo Miqueas que se iba a hacer. Vamos a ver Lucas 2, en el libro de Lucas, capítulo 2, dice: en aquellos días, César Augusto emitió un decreto para que toda la población se registrara. El versículo 2 dice: este primer censo se hizo cuando Quirinio era el gobernador de Siria. Se menciona lo que estaba pasando también en otra tierra. Ahora, ¿sabe quién era este César Augusto? Porque hay personas que mencionan que Jesucristo en realidad no existió. Hay personas que piensan que Jesucristo no existió. Hay personas que piensan que Jesucristo era nada más un hombre bueno, un profeta y nada más. Entonces, tenemos que tener evidencias de que Jesucristo sí existió. No solo porque, sí tenemos, está bien, tenemos fe en Jesucristo, pero también tenemos que tener evidencias. Y bueno, ¿quién era este emperador? La historia nos dice, cuando vemos en la historia de los humanos, los seres humanos, porque este hombre, de acuerdo a Lucas era un doctor. Y de acuerdo a Lucas, que era un doctor en el tiempo de Jesucristo, Lucas dice, es Lucas el que nos deja saber que era César Augusto que emitió un decreto para toda la población para que ellos se registraran. Dice, y todos fueron a registrarse, cada uno a su propia ciudad. Sabemos que la Biblia nos dice que este hombre existió. Entonces, Lucas existió y Jesucristo existió. ¿Existieron ellos? Existió ese hombre. Y entonces si buscamos, claro, en los records, en los documentos,
de las demás personas que habla la Biblia, también nosotros podemos convencernos de dónde tomó lugar, porque si no hubiera sido por esto, si esto no estuviera escrito, ¿cómo sabríamos si la profecía se cumplió o no? No sabríamos. Pero vemos que el Evangelio o las buenas noticias de parte de Lucas, que era un discípulo y también un apóstol de Jesucristo, fue escogido como uno de los 12 apóstoles ya después, y como el 41 después de Cristo, él, no Lucas, digo, tengo errónea ahí. Lucas no era apóstol como Mateo, sino que era, nomás escribió el libro, pero no era un apóstol. Ok, me estaba refiriendo a Mateo. Entonces, Lucas nos dice, ¿no? Lucas nos dice lo que estaba pasando alrededor en ese tiempo. Por eso es importante el saber quién era este César Augusto y por qué, si Jesucristo y sus padres y Jesucristo, Jesucristo no había nacido todavía, pero sus padres, José y María, ellos no vivían en Roma, Italia, ¿no? Porque ese era el lugar de donde venían los mandatos, venía este mandato. Entonces, voy a buscar otra referencia. Aquí está. Ok, primeramente, ¿quién era César Augusto? Bueno, César Augusto, de acuerdo a lo que nos dice Lucas no era un apóstol de Jesucristo y se hizo seguidor de Jesucristo hasta después, pero Lucas era un doctor y tenía buena documentación de todo lo que pasaba, incluyendo cuándo pasaron las cosas, en qué tiempo y cuándo, en qué lugar pasaron, como se nos dice aquí, lo que pasó aquí. Entonces, César Augusto también era conocido como Octavio. Fue el primer emperador romano, ya que su antecesor murió la república que había gobernado, Roma. Además, fue el emperador romano que más tiempo estuvo en el poder. Este era el gobernador que, de acuerdo a la documentación de la historia, estaba reinando en ese tiempo cuando Jesucristo nace. Este hombre todavía estaba gobernando en el tiempo en que Jesucristo nació. Entonces, ese hombre tenía el poder de Roma en Italia. Ahí es donde está Roma, ¿no? Él tenía el poder de Roma en Italia, pero también tenía otros territorios del Mediterráneo que eran parte de los territorios que él gobernaba, parte de los territorios Nazaret, donde Jesucristo vivía. Y si usted busca en un mapa, usted va a ver Roma en Italia y alrededor va a ver estos lugares mediterráneos del cual este hombre, César Augusto, emitió ese decreto.
Este hombre fue el primer emperador de Roma. El primer emperador de Roma. Ahora, cuando usted busque en la historia, usted se va a dar cuenta que este hombre no se consideraba un gobernador, no un gobernador, sino que como un emperador o como un comandante de la gente. Él era más como amigable con la gente, quería y quiso y lo hizo reconstruir Roma, y lo hizo. Ese hombre, él nació el 23 de septiembre del año 63 antes de Cristo en Roma, y su familia era adinerada, tenía dinero y acomodada. Su padre era pretor de Macedonia y su madre era sobrina nieta de Julio César. Entonces vemos, ¿no?, que la historia nos dice que hay evidencia de que este hombre tuvo existencia. Y entonces también nos dice, de acuerdo a que eso nos dice aquí, que este hombre emitió un decreto para que toda la población se registrara. Y entonces se nos dice también, este primer censo se nos dice se hizo cuando Quirinio, otro gobernador, era el gobernador de Siria. Entonces, eso se puede seguirnos si usted busca la información acerca de este hombre, acerca de su nacimiento, acerca de todo lo que pasó. Vemos que ese hombre llegó al poder, lo heredó el poder. Su padrastro le dio el poder y que lo había adoptado. Entonces, también se nos menciona acerca de este hombre Quirinio, que era gobernador, y vamos a ver lo que nos dice acerca de él. ¿Y por qué? ¿Por qué queremos saber esto? Porque primeramente la Biblia lo dice. La Biblia lo menciona. Nos da dos referencias de dos gobernadores en el tiempo. ¿Por qué? Porque estos son datos que verifican la identidad de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, como verídico. También porque Jesucristo se va a convertir en el humano heredero del reinado de David, por medio de David. Por eso es que Jesucristo nace de la tribu de Judá, o de Judá. Ahora, se nos dice que Quirino era gobernador romano de Siria y I don't know why. No, tengo la información en portugués, no sé por qué. Buscarlo en español. Entonces voy a buscar la información porque quiero saber quién era Quirino
gobernador de Siria. Y estoy buscando la información en el internet. Y vamos a ver lo que nos dice. Entonces se nos dice que Quirino, right? Entonces estamos buscando la información acerca de César Augusto. Sabemos quién es César Augusto, pero también menciona a Quirino, el otro gobernador, y ese gobernador era un gobernador romano de Siria, cuando César Augusto ordenó la inscripción que resultó en que Jesús naciera en Belén. Su nombre completo era Publio Sulpicio Quirinio. En una lista de cónsules romanos, el nombre de Quirino aparece en el año 12 antes de la era común, junto con el de Mesala. El historiador romano Tácito relata brevemente la historia de Quirino. Dice, entre comillas, empieza, había nacido en el municipio de Lanubio, pero hombre valiente en la guerra y en cometidos difíciles, había conseguido el consulado bajo el divino Augusto y más tarde las insignias del triunfo tras apoderarse en Sicilia de las fortalezas de los homonadenses. Había sido adscrito como consejero a Gayo César al serle atribuido el gobierno de Armenia. Entonces, se nos dice la demostrada exactitud de Lucas en sus referencias históricas permite aceptar como válido su comentario alusivo a la gobernación de Quirino sobre Siria cuando nació Jesús. Se ha de tener presente que Josefo, prácticamente la única otra fuente de información, nació en el año 37, era común, es decir, casi 4 décadas después del nacimiento de Jesús. En cambio, Lucas ya era médico y acompañaba a Pablo en sus viajes hacia el año 49 de la era común, cuando Josefo era un niño, aún un niño de 12 años de edad. Incluso en circunstancias normales, Lucas es la fuente más confiable de los dos a la hora de recurrir a la información histórica sobre la gobernación siria justo antes de que Jesús naciese. El propio Justino mártir palestino del siglo II era común, citó los registros romanos en prueba de la exactitud del comentario de Lucas sobre la gobernación de Quirinio. No existe el más mínimo indicio de que los historiadores primitivos, ni siquiera los críticos como Celso, hayan cuestionado jamás el testimonio de Lucas. ¿Por qué eso es importante? Lo repito, porque si nosotros podemos decir esto es una evidencia verídica, se puede encontrar en la historia, entonces sí pasó. Y si sí pasó, entonces las otras cosas también pasaron. Así como dice la Biblia. Y eso es lo que queremos confirmar, lo que la Biblia dice. Entonces, cuando buscamos en la información que tiene que ver con la historia de los humanos, queremos compararlo con lo que la Biblia dice, porque queremos estar convencidos de que es como la Biblia dice que dice. Como la Biblia dice que es. Porque tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con las profecías, tiene que ver con el cumplimiento de las profecías, tiene que ver con el tiempo en que la Biblia dice que las profecías se iban a cumplir,
Tiene que ver también el que conozcamos a Dios, el que conozcamos a Jesucristo, el que conozcamos cómo ellos se comunican con nosotros, cómo Dios cumple las profecías. Es importante el que sepamos esto. En el tiempo también que estaba pasando, la gente de Israel, los israelitas, los hebreos, que eran la nación de Dios, estaban en un pacto de unión con Dios, eran la nación escogida de Dios, eran los que representaban a Dios, eran los que tenían la adoración pura. Ninguna otra tierra se consideraba que tenía al Dios verdadero como Dios. Nadie tenía a un Dios como Jehová. Solo los israelitas. Entonces ellos estaban en ese pacto y estaban esperando por las profecías de los profetas de sus antepasados, al cuales Dios, Jehová, les había hablado. Entonces, así como pasaba antes, que la gente estaba esperando por este Mesías, que había hablado Daniel, el profeta, habían hablado todos los profetas acerca de el nacimiento de Jesucristo. Entonces ahora, después, unos meses antes, se le había aparecido el ángel Gabriel a María, anunciando la llegada de este Mesías, de este esperado Mesías. ¿Llegó a tiempo? Claro que sí. Las profecías se cumplieron exactamente en el tiempo en que Jehová Dios dijo que se iban a cumplir. Al saber eso, no nos únicamente nos llena de fe y esperanza al saber que las profecías se cumplieron y se siguen cumpliendo y se van a seguir cumpliendo, pero también podemos saber la manera como Dios se comunica con los humanos. También, ¿qué es lo que Jehová Dios se comunica con los humanos? Porque algunas personas quizás tengamos el pensamiento de que Dios se comunica con nosotros para todas las cosas, hasta para cosas personales, por ejemplo, dónde vamos a vivir, dónde vamos a trabajar, con quién nos vamos a casar, y cosas así, que en realidad solo tenían importancia. En el tiempo de antes, estas cosas tenían importancia porque iban a llenar las profecías, la palabra de Dios, lo que Dios había dicho que se iba a cumplir. Entonces sí, claro que menciona que en ciertas ocasiones Dios sí tuvo que intervenir en lo que era en relación a donde quizás una persona iba a trabajar, dónde iba a vivir o con quién se iba a casar. Pero eso no tenía que ver con todos, tenía que ver con algunos que llegaron a ser parte de los que llenaron parte de las profecías. Por ejemplo, como pasó en el tiempo con María y José. Tenemos entonces que visualizar y entender cómo Dios se comunica y que tiene que ver con las cosas espirituales. Con las cosas personales, dónde vamos a vivir, con quién nos vamos a casar, dónde vamos a trabajar, las cosas que vamos a aprender en nuestra vida, son cosas que nosotros tenemos la libertad de escoger qué es lo que vamos a hacer, al solo que no esté de acuerdo, claro, con lo que dice la Biblia, o que sea algo que la Biblia condene. Ya eso ahí es diferente, pero tenemos que fijarnos en eso. Ahora, este hombre, César Augusto, da ese mandato. Es el primer censo. Este es el primer hombre que decide hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a leer. Dice, en el Lucas capítulo 2, 3, dice, y todos fueron registrados, cada uno su propia ciudad. José también lo hizo. Y claro, como pertenecía a la casa y familia de David,
¿no? De Jesucristo tenía que nacer por medio de la familia de Judá, por medio de la familia de David, porque él iba a ser heredero del reino que había sido establecido por medio de los humanos, porque si usted se acuerda, lo que la Biblia dice es que Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel. Dios era Dios, creador y rey para los israelitas, pero los israelitas dijeron que ellos querían un rey humano. Bueno, decidieron por Saúl. Saúl fue ungido, fue rey, tenía que seguir las leyes de acuerdo a como Dios las estaba mandando. Claro que él después desobedece a Dios y entonces David es ungido como rey siendo un joven, pero no empieza a reinar hasta años después, igualmente como iba a ser con Jesucristo. Entonces se nos dice ahí que, y claro, como pertenecía a la casa y familia de David, subió de Galilea a Judea, la ciudad de Nazaret, a la ciudad de David, que se llama Belén. Lo que dice Miqueas 5:2. Dice, fue a registrarse con María, que ya le había sido dada en matrimonio según lo prometido, y que pronto daría luz. El 6 dice, mientras estaban ahí, a ella le llegó un tiempo de dar a luz. El 7 dice, y tuvo a su hijo, su primer hijo, lo envolvió con bandas de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había espacio para ellos en el lugar para huéspedes. En aquella misma zona habían pastores viviendo al aire libre y vigilando sus rebaños por la noche. Y de repente se les apareció el ángel de Jehová, y la gloria de Jehová brilló alrededor de ellos y les dio mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque miren, les anuncio buenas noticias que le traerán una gran alegría a todo el pueblo. Porque hoy les nació en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, continuando en el 12 dice, esto les servirá de señal, encontrarán a un bebé envuelto en bandas de tela y acostado en un pesebre. De pronto apareció con el ángel una multitud de ejército celestial que alababa a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para las personas que Él aprueba. Cuando los ángeles dejaron y se fueron al cielo, los pastores empezaron a decirse unos a otros, tenemos que ir a Belén, sea como sea, y ver lo que ha pasado, lo que Jehová nos ha hecho saber. Entonces se fueron rápido, encontraron a María y a José con el bebé acostado en el pesebre. Al ver esto, contaron lo que les habían dicho acerca del niño, y todos los que escucharon a los pastores quedaron asombrados con lo que ellos contaron. María, por su parte, comenzó a atesorar todas estas palabras y a sacar conclusiones en su corazón. Los pastores entonces regresaron, iban glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, que era tal como se les había dicho. Entonces vemos que las profecías se cumplen ya, al solo que las profecías se van a cumplir, Dios le deja saber a los humanos
que esta es la profecía que se está cumpliendo. Entonces, eso es lo que pasó en este tiempo, en este momento. Vemos que la profecía que está en Miqueas 5:2 se cumple. Y al solo que se cumple, o cuando ya va a cumplirse, ya está cerca de cumplirse, es que Dios nos da la señal, nos deja saber. Claro, ahora tenemos toda la palabra de Dios. Todas las cosas que se tienen que cumplir están en la palabra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es entonces buscar, leer, darnos cuenta de parte de las escrituras. Si nos dejamos guiar por personas, no por lo que la Biblia dice, que lo estemos viendo y también que lo comparemos con otras escrituras, porque sabemos que los humanos tenemos tendencias y las personas que han traducido la Biblia tienen sus creencias, tienen sus propias ideas, y es bueno comparar las Biblias. Es bueno comparar con 2, 3 o más Biblias si las tenemos, y también las podemos buscar en línea. Porque si 2 o 3 Biblias nos están diciendo lo mismo, pero tenemos una Biblia que no da el mismo entendimiento, entonces es que no, el escritor quería causar eso, no darnos el entendimiento que las otras 3 o las otras 2 Biblias nos están dando. Tenemos que tener cuidado, porque dependiendo del escritor, no del escritor, sino que del que tradujo la Biblia, puede ser que quiera como colar sus ideas también. Entonces, es bueno considerar más de una versión de la Biblia para tener más entendimiento. Es como tener 3 o 4 personas explicándote la misma cosa. Entonces, si 3 personas te están diciendo lo mismo, pero una no, entonces tú descartas la que no te está diciendo lo que estas 3 otras están diciendo. O estas 4, o estas 5, porque cuando buscamos hay diferentes traducciones de la Biblia. Entonces, ahí se nos deja saber varias cosas. Por ejemplo, tenemos, como mencioné, los gobernantes que estaban en ese tiempo. Ellos tenían esos territorios abarcados, a los cuales habían adquirido y gobernaban. Es lo mismo que pasa ahora también. Por ejemplo, porque sabemos que cuando Jesucristo andaba predicando, Él encogió una moneda, y en un instante Él cogió una moneda y Él le pregunta de quién es la inscripción, y era la inscripción del César que estaba en la moneda. O sea, que aunque no estaban en Roma, Italia, esa gobernación tenía subdirección sobre esas tierras mediterráneas. Aparte de eso, también sabemos que la profecía se cumple de Miqueas 5:2, de que Jesucristo iba a nacer en Belén. Es la ciudad a cual sabemos que dice ahí que de la ciudad de Nazaret a la ciudad de David, que se llama Belén. Y esa es la ciudad del rey David, ¿no? Que es el reinado que Jesucristo obtiene de los humanos, hereda como humano, no como ángel, porque también tenemos que ponernos a pensar esto. Si no hubiera sido porque Jesucristo hubiera nacido, como Él iba a legalmente, si Él no hubiera nacido como humano,
como Dios lo hizo, que naciera como humano, como un ser humano, como cualquier bebé, le transfirió su vida al vientre de María, donde creció como un bebé humano. Entonces, si Dios no hubiera hecho eso, ¿cómo entonces se transfiere ese poder? Porque tiene que ver con documentos legales, tiene que ver con las leyes. ¿Cómo se transfiere entonces ese poder que Dios le había otorgado a Saúl y después a David? ¿Cómo entonces se transfiere ese poder? Tendría que haber sido otro humano que Dios iba a ungir como rey. Entonces eso es lo que pasó en el tiempo cuando después Jesucristo se bautiza. O Jesús se bautiza, y entonces al bautizarse se convierte en Cristo. Cristo quiere decir, o la palabra Cristo es traducida como ungido. Ungido de Dios, así como David. Entonces él nació de Judá, de la tribu de los reyes, nació del linaje, de la genealogía de David, que era un rey, y como rey, como hombre perfecto, que cumplía la ley de Moisés, y el único que iba a cumplir la ley de Moisés, entonces hereda este reino de Dios, y por medio de Jesucristo, el poder que Dios le había dado a los israelitas, vuelve Jesucristo y adquiere otra vez ese poder. Y últimamente se lo va a entregar otra vez a Dios, de acuerdo a lo que nos dice la carta de los Corintios. Entonces, concentrándonos ahora, ¿no? ¿Dónde nace Jesús? Es profético. Vemos que se cumple por medio de que este hombre, César Augusto, llega al poder. De algún modo u otro, ese hombre es el que llega al poder. Ese hombre da el mandato, la orden, a que todo el mundo vaya y se inscriba en este censo para que puedan ser contados. Es el primer censo que se conocía que esto era algo nuevo. Y sabemos que este hombre era así, era un hombre que él reconstruyó todo lo que era Roma. Hizo muchas cosas, muchas cosas que tenían que ver con estructuras. Él las construyó. Entonces, vemos que, claro, el censo era algo nuevo. Entonces él lo instituyó. Pero al instituirlo, también permite que la profecía que Jehová Dios había dicho se cumpla. Entonces, aparte de eso, otra cosa que tenemos que darnos cuenta es que el nacimiento de Jesús, se nos dice que no había dónde quedarse y que estaba en un pesebre. Pero ahí, ¿qué más se nos dice? ¿Cuándo nació Jesucristo en realidad? La Biblia no dice exactamente cuándo él nació. Pero claro, como he dicho, hay personas que tienen conocimiento acerca de ciertas cosas que se les han dicho, como yo, por ejemplo, como muchos, teniendo la creencia de que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Y esto es algo que uno lo celebra. Antes yo hacía eso, yo lo celebraba. Primeramente, la Biblia no menciona acerca de que nadie que era seguidores de Jesucristo, ni los que eran israelitas,
judíos, hebreos, ellos no celebraban cumpleaños. La Biblia menciona 2 cumpleaños. Uno en el tiempo de José, en Egipto, y otro después, en el tiempo de Jesucristo, cuando matan a Juan el Bautizante. Porque estaba predicando. Y lo que estaba predicando no le gustaba mucho a la mujer de uno de los comandantes o gobernadores en el tiempo de Jesucristo, ya cuando estaba adulto, ya cuando Jesucristo era adulto, porque este César Augusto muere ya cuando Jesucristo es joven, es un joven. Entonces, en el tiempo de Juan, a él lo mataron y la mujer pidió que pusieran su cabeza en una bandeja, un plato, y que se lo llevaran a ella. Súper cruel. Pero la mujer no le gustaba el que Juan, si nos acordamos, Juan le decía a las personas que se arrepintieran, que dejaran de hacer lo malo. Y ella, claro, estaba haciendo algo que era malo. Estaba teniendo relaciones sexuales con alguien que no estaba aprobado que ella fuera a tener relaciones sexuales. Ella no le gustaba que Juan le dijera eso, o que Juan le dijera eso al hombre con el cual ella se estaba acostando. Ella estaba teniendo relaciones sexuales. Entonces lo mandó a matar. La hija de ella le bailó al rey muy, muy bien, y entonces el rey le ofreció hasta mitad del reino, y ahí la madre mandó a la hija a decir que mataran a Juan. Y eso fue en el cumpleaños de ese hombre. En el otro cumpleaños se menciona al faraón, donde él mata a un hombre en ese día, en el tiempo de su cumpleaños también. Entonces vemos que los cumpleaños sí se celebraban, pero no las personas que eran adoradores de Dios. Tenemos que tener eso en mente, porque queremos ser seguidores de Jesucristo, queremos conocer a Dios, su personalidad, qué es lo que aprueba, qué es lo que no aprueba, qué es lo que Jesucristo aprueba, qué es lo que Jesucristo no aprueba. Porque tenemos que adorar a Dios, ser adoradores de Dios y seguidores de Jesucristo. Jesucristo nos lleva en el camino para Dios. Entonces, ¿qué hay con el nacimiento de Jesús? ¿Cuándo fue? Bueno, cuando me explicó a mí una persona testigo de Jehová, ya yo era testigo de Jehová cuando ella me explicó. Ella es una abogada retirada ya, pero ella me explicó el nacimiento de Jesucristo y la fecha en que Jesucristo probablemente nació de esta forma. El apellido de ella es Laurie. Bueno, Mary Laurie, I believe. Creo. Mary Laurie, creo. Entonces, hace mucho tiempo que me dijo, bueno, Jesucristo era un humano, ¿no? Ok. Cada humano, nosotros nacemos en un tiempo, después que pasa ese tiempo, 12 meses, usualmente son un año. Entonces, es así ese día que uno dice, bueno, este es el día en que yo nací, ¿no? Lo mismo era para Jesucristo. Lo mismo. Cada 12 meses él se hacía el tiempo en que el día en que él nació. Claro, él dijo que nos acordáramos de su muerte, no de su nacimiento. Pero nomás para documentación, ¿no? También para aclarar estas creencias que se han enseñado acerca de que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Vamos a ver. Primeramente, en el lugar donde los
pastores estaban. Vemos que los pastores, aparte de la información que acabo de decir acerca de los 12 años, quiero mencionar, los pastores estaban afuera pastoreando a las ovejas. Los ángeles se les aparece, se le aparece un ángel primero y después una multitud de ángeles, anunciando el nacimiento del Rey Jesucristo, Jesús, el Cristo. Les dice, los pastores y sus ovejas estaban afuera, al aire libre, era de noche. En ese lugar usualmente hace mucho frío si fuera en diciembre. No estarían afuera esos hombres, así como la Biblia menciona que estaban afuera pastoreando a sus ovejas. Eso primero. Vemos que también, claro, se le da cumplimiento a las profecías ahí. Vemos que los ángeles van y anuncian acerca del nacimiento de Jesús. ¿Y qué más? Y dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para las personas que Él aprueba. ¿No? Ok. Bueno, lo que estamos hablando es a referencia al nacimiento de Jesús. Queremos clarificar. Bueno, en referencia a los 12 meses, ¿no? Que cada quien, cuando uno nace, uno tiene cada cierto tiempo, 12 meses pasan, uno sabe, ok, este día fue el día de mi nacimiento. ¿Qué día nací yo? Y hay personas que celebran ese día como su cumpleaños. Los cristianos, seguidores de Jesucristo, no hacemos eso, no celebramos. Primeramente porque las celebraciones tienen que ver con cosas que Dios no aprueba. Primeramente. Y después tenemos que los seguidores de Jesucristo, no se dice en la Biblia que nadie de ellos celebrara estas celebraciones, aunque sí la Biblia menciona esas dos ocasiones donde habían esos cumpleaños que se celebraron, uno del faraón y el otro de este rey en el tiempo de Jesucristo. Pero ellos no lo celebraban, nosotros no participamos de eso. Yo no participo de eso. Hubo un tiempo que sí, yo llegué a participar hasta cierto tiempo, pero ya después de enterarme lo que la Biblia dice, ya yo no participé. Decidí no participar más, porque vi que es algo que es en contra de lo que Dios aprueba. Ok. Ahora, en referencia a los 12 años y lo que me dijo Mary Lori, es la señora que es abogada, que bueno, se retiró como abogada, ya. Cada quien, por ejemplo, Jesucristo murió cuando tenía ¿qué edad? ¿A qué edad lo mataron? Él tenía 33 años y medio. Ahora, si él tenía 33 años y medio, ¿cuánto faltaba para que él cumpliera 34 como ser humano? Faltaban 6 meses. En 6 meses más, él iba a cumplir otra vez un año más. Entonces, si contamos desde cuándo él murió, sabemos cuándo él murió. Y si quiere ser más exacto, él murió en el 33 y medio, el 14 de Nisan, en el calendario hebreo. El calendario hebreo tiene 30 días. Si quiere ser exacto, entonces se va por esa información. Jesucristo murió, de acuerdo a lo que la historia nos dice, el 33 y medio era, y el día era el 14 de Nisan, el día que lo arrestaron, porque los días hebreos comienzan desde después de la puesta del sol hasta el otro día, la puesta del sol.
De puesta el sol a puesta en sol, así es como el calendario hebreo es y tiene 30 días. Se basa por la luna, es un calendario lunar. Entonces, basándonos por eso, ¿no? Calendario. Entonces, por eso los días varían del calendario griego al calendario hebreo. Pero solo unos cuantos días nada más. Entonces, si vamos por eso, Jesucristo murió cuando tenía 33 años y medio. Usualmente el 14 de Nisan en nuestro calendario cae entre marzo y abril. Siempre. Siempre es una distancia de algunos días porque el calendario hebreo es de 30 días y el griego no. Entonces, siempre hay esa diferencia. Entonces, pero no es mucha. Entonces, el nacimiento de Jesucristo fue, la muerte de Jesucristo fue entre marzo y abril. Si contamos desde ese día, desde ese tiempo, desde ese mes, faltaban 6 meses más. Digamos que Jesucristo murió, porque murió el 14 de Nisan, digamos que el 14 de Nisan cayó entre marzo. Si cayó entre marzo, entonces tenemos que contar marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 6 meses. No diciembre. Entonces, si Jesucristo murió, digamos, en el 14 de Nisan, cayó en abril. Entonces, sería desde abril que tendríamos que contar hasta 6 meses para llegar hasta el día en que él supuestamente había nacido. O el tiempo, más o menos. Podemos investigar empezando por ahí. Entonces, digamos, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Octubre, 6 meses. No diciembre. No llega a diciembre. Todo el mundo sabemos que él murió cuando tenía 33 años y medio. Y si contamos y ponemos los 6 meses más, esta creencia que dice de que Jesucristo nació el 25 de diciembre, no es. Entonces, estas son verdades a las cuales Jesucristo dijo que saberíamos la verdad y la verdad nos liberaría. ¿Liberaría de qué? De creencias falsas. De creencias que no son, de tradiciones de hombres. Ahora, si buscamos en la historia, bueno, pues entonces, ¿de dónde salió este 25 de diciembre? No de la Biblia, por cierto. Todo el mundo sabemos que Jesucristo tenía 33 años y medio cuando murió. Murió el 14 de Nisan de 33 y medio. Entonces, estas son cosas en las cuales nosotros podemos tener el entendimiento. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? La Biblia. No cualquiera persona que venga y nos diga, porque tenemos esa tendencia. A veces tenemos la tendencia de no ponerle importancia al buscar en la Biblia, al estudiar. Pero cuando estudiamos la Biblia, y estas son las verdades de las cuales yo sé, porque soy testigo de Jehová, porque he estudiado la Biblia con los testigos de Jehová. Claro, los testigos de Jehová están siguiendo lo que la Biblia dice. Cuando vemos también, he hablado acerca de las profecías cómo se cumplen. Cuando vemos que las profecías se cumplen como dijo Jesucristo. Por sus frutos los conocerán. Y entonces eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Buscando el entendimiento, escudriñando
viendo a ver qué es lo que las escrituras nos dicen, porque tenemos la tendencia a no buscar, tenemos la tendencia a que nos digan, y entonces en esa tendencia que tenemos como una pereza espiritual, el no buscar, el no poner el esfuerzo, que lo tenemos que poner individualmente, cada quien tenemos que hacerlo, porque es la palabra de Dios y lo que nos dice la palabra de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces, entre más entendimiento tenemos, más buscamos, Dios nos da más. Dios bendice nuestros esfuerzos espirituales y nos da más. Más conocimiento, más entendimiento, más discernimiento, para poder entender su propósito mejor. Bueno, esta es toda la información que tenía hoy. La siguiente semana vamos a continuar con lo demás que requiere la ley, de acuerdo a lo que tiene que hacer José y María con el nacimiento de Jesucristo, las profecías que se siguen diciendo acerca de Jesucristo, y entonces también voy a continuar eso la semana que viene, quizás no el mismo día, porque voy a cambiar los días en que saco tiempo para las cosas espirituales, para las enseñanzas espirituales. Entonces la semana que viene quizás mis presentaciones sean en la tarde, ya quizás así como esta hora, como a las 5:30 por ahí. Y usualmente hago la sesión de inglés primero y después la de español, porque tengo diferentes temas, ¿no?, que hablo acerca de lo mismo, pero en lo de inglés estoy en un diferente capítulo de la Biblia. Bueno, espero que le haya gustado la información y que siga buscando, siga razonando aparte de las escrituras. Le doy muchas gracias por haberme acompañado este día y pase una feliz tarde.